En los últimos días se ha notado que la velocidad de la caída económica aumenta, tanto que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a acompañar a Gabriel Boric a Estados Unidos a buscar atraer a inversionistas. Es un viaje algo triste, porque en el anterior periplo a ese país, Marcel no convenció a nadie. El problema de seguridad pública ya grave ha empeorado enormemente y ya se deja sentir una crisis económica que será profunda y prolongada. Se estima que hay, en términos relativos, más de 500.000 empleos menos que en la prepandemia. Las ofertas laborales han disminuido sucesivamente en los últimos 3 meses. Los despidos por necesidades de la empresa han aumentado un 30%. Chile es el 6º país en el mundo que más ha subido la tasa de interés, lo que en medio de la recesión que se está dejando caer va a provocar la quiebra de numerosas empresas. Creo que el presidente tiene un mes o un poco más para entender que debe reaccionar, que si sigue así, su gobierno no tiene mayor destino. Y todo esto entonces puede ser una pesadilla. Hay vasos comunicantes generacionales e ideológicos entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Además, muchas militantes del Frente Amplio se declaran marxistas. Si no amplía su base electoral, ampliando el gabinete, si no logra obtener un consenso amplio en materia económica para enfrentar la crisis, porque los capitales están dejando el país en estos instantes, porque no hay confianza. Solo así podrá contener el descontento social, los intentos de un nuevo retiro de los fondos de las AFP, eso viene de todas maneras. Solo así podrá gobernar. Y solo así podrá resistir una eventual salida del gobierno del Partido Comunista, porque cuando el Partido Comunista vean que están ahí, y estando ahí es solo costo, cuando vean que los sectores populares rechazan el gobierno, o sea, los rechazan a ellos activamente, cuando las protestas ya no sean contra Piñera, sino contra los que ahora gobiernan, incluido el Partido Comunista, cuando se den cuenta que perdida la Constitución, el programa ya no será posible en su matriz original, cuando perciban que es mejor ser oposición que oficialista, el Partido Comunista posiblemente se va a ir. Por eso Gabriel Boric necesita más apoyo, porque si no, será un solitario, patético, o sea que causa lástima en la moneda. Y naturalmente que ese actuar solitario, patético, será sin el romanticismo de Salvador Allende. Está enredado el Palacio de Gobierno. Demasiadas molestias, demasiados rencores incipientes, pasadas de cuenta, decepciones, ansiedades, informalidades, faltas de respeto. Esto venía hace tiempo, es verdad, pero cuando hay derrotas tan demoledoras como las del plebiscito, los desajustes quedan al desnudo, las faltas de lealtades se manifiestan, las fallas en el diseño afloran, la falta de convicciones se perciben. Mejor dicho, las debilidades del gobierno se muestran a toda luz, como si estuvieran en un escaparate. Lo decíamos en una columna anterior, tenemos un presidente presionado, intranquilo, tenemos un presidente al que se le apremia y que no resiste esa coacción. Por eso, en vez de reflexionar, analizar, conversar, escuchar, persuadir, reclutar con el tiempo necesario para formar un gabinete potente post-plebiscito con otros sectores que le permitieran tener un equipo de gobierno de más envergadura, con más garbo, de mejor talante, con más adhesión ciudadana, que es uno de sus mayores déficits en este momento, la adhesión ciudadana, optó por un gabinete de perdedores, una especie de rebaraje, pero con una baraja reducida. Y lo hizo presionado, en casi 24 horas después de la derrota, poco tiempo para un segundo tiempo que será decisivo para el gobierno, pero también que será decisivo personalmente para el presidente. Por eso ocurrió ese asunto impresentable de Nicolás Cataldo, el disciplinado militante comunista, el profesor de historia, que de una subsecretaría de Educación pasó a la poderosa subsecretaría del Interior, la encargada de la seguridad pública, la encargada de la Araucanía, del control de la inmigración y de las bandas criminales, sin saber nada de esto. El gobierno tiene muchos problemas, pero hay dos que son muy grandes: la economía y la seguridad pública. Y Cataldo, sin saber nada, se haría cargo de la seguridad pública. Es verdad que duró 29 minutos en el cargo porque Gabriel Boric
no soportó la presión de la derecha que sacó a relucir los mensajes vía Twitter de Cataldo contra Carabineros. Y como hubo que retornar a Manuel Monsalve entonces a la Subsecretaría del Interior, quedó vacante el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Entonces se lo dieron al pasar a Analía Uriarte. Este ministerio, que es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en realidad ella se estaba yendo para la casa en ese momento. Un gabinete no se arma así, salvo cuando hay un presidente que no soporta las presiones que recibe. Por si acaso Cataldo es amigo, casi amigo del presidente, y es amigo de Camila Vallejo. Como el Partido Comunista presionó a Cataldo, le dieron la poderosa Subsecretaría de Desarrollo Regional, la que maneja mucha plata y muchas relaciones. Y como este es un gobierno de amigos, nombró a Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social. Las tan criticadas sillas musicales de la vieja política en todo su esplendor. El amigo del presidente, Nicolás Grau, sigue en Economía. El amigo del presidente, Diego Pardo, fue nombrado Ministro de Energía. Y como sacrificaron a Miguel Crispi, otro amigo, porque la política es dura, había que compensar a Cataldo del Partido Comunista con su puesto, lo mandaron entonces a Crispi al segundo piso, al equipo de asesores. En los militantes del Frente Amplio había rabia por el papelón con Cataldo y le echaron la culpa al segundo piso por no revisar bien los antecedentes. La llegada de Crispi a ese segundo piso inmediatamente ocasionó una fricción imposible de lubricar con otra amiga, con Lucía Damert. Crispi es más amigo del presidente que Damert y por lo tanto esta presentó su renuncia y Crispi quedó ahí en el segundo piso en gloria y majestad. Damert, huérfana de partido, quedó sola. Había tenido diferencias con el poderoso jefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Mesa Lopendía, más amigo que Damert. Amigo desde los tiempos universitarios, Mesa Lopendía, con Gabriel Boric. Y también había tenido diferencias con la canciller Antonio Rejola, defendida por el Partido Socialista. Damert tenía que irse después de tantas desavenencias y se fue. Como de reacomodo se trata, asumió como jefa de asesores de Carolina Toá, la flamante ministra del Interior, Pía Mundaca. ¿Qué se puede destacar en el currículum de Pía Mundaca? Que fue jefa de política migratoria, sí, repito, jefe de política migratoria bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando cientos de miles de haitianos entraron en forma irregular a Chile por el aeropuerto de Pudahuel en una de las inmigraciones más masivas y tenebrosas, porque no se sabe cómo se hizo, pasando delante de los policías. Ella, la nueva jefe de gabinete de la ministra del Interior, de Carolina Toá, estaba a cargo de esto. La política, cuando se hacen algunas tareas, esas tareas que se encargan bien, la política renta, y renta mucho. Asumió como jefe de gabinete de Analía Uriarte la ministra de las Express, Rodrigo Echecopar. ¿Quién es? Expresidente de Revolución Democrática. La idea era compensar a ese partido, Revolución Democrática, por la ida de Jackson del comité político. Sillas musicales, enroques, compensaciones, un lenguaje de la tan atacada vieja política que para desgracia de muchos hay que volver a utilizar. Todo cambia para que nada cambie. Es el llamado gatopardismo que está en plena vigencia hoy. En medio de las pequeñas trifulcas de los últimos días se sucedieron las faltas de respeto al presidente. Porque en medio de una risa socarrona, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dio a conocer una conversación privada con Boric. Dijo que el presidente vería cómo compensaría lo de Cataldo. Lo ubicó donde hay poder y plata, como les contábamos. Y el único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, después cayó en la misma práctica. Dijo, le pedimos al presidente Boric evaluar la incorporación de Giorgio Jackson al comité político y quedó de evaluarlo, dejando así la pelota boteando en la oficina presidencial. Y así, sin respeto de sus partidarios, las conversaciones con Boric ahora son públicas. Giorgio Jackson prefirió a su manera ser falto de respeto, usó la ironía. Cuando le preguntaron si quería volver a integrar el comité político, dijo, si estuvieras un día lo pensarías 2 veces. O sea,
dijo, las cosas por ahí no están bien. Todo esto ocurre en medio de la postergación de la desmunicipalización de los colegios. Y esta fue la bandera de lucha de los pingüinos, ¿se acuerdan? Y este fue el inicio de la carrera política de Gabriel Boric y su gente. La reforma tributaria ya va a recaudar 1.700 millones de dólares menos y no están los votos para su aprobación. La reforma de las pensiones tiene un problema básico. El gobierno desea que el 6% de la cotización adicional de cargo empresarial vaya a un fondo común, mientras que la mayoría de la gente desea que vaya a una cuenta individual, una cuenta de cada persona. La pérdida de poder del gobierno es un enorme obstáculo para la aprobación de estas reformas y ya vemos que en materia educacional el asunto se atrasa. En los últimos días se ha notado que la velocidad de la caída económica aumenta, tanto que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a acompañar a Gabriel Boric a Estados Unidos a buscar atraer a inversionistas. Es un viaje algo triste, porque en el anterior periplo a ese país, Marcel no convenció a nadie. Es difícil, con un país entrando en una recesión, que no se sabe cuándo tendrá salida, con una reforma tributaria que llegará a la media de los países de la OCDE, pero con una jornada laboral inferior y con una productividad en el suelo, que convenza a alguien. Recién la agencia Moody's bajó una vez más la calificación crediticia de Chile por, dijo, el debilitamiento económico y fiscal. Esa será la presentación de Marcel en la City de Nueva York. Y creo, lo más importante, con una inseguridad pública incompatible con el desarrollo de actividades empresariales. Es posible que el viaje de Marcel se acerque a lo estéril. Y a propósito de seguridad pública, la vocera de la Corte Suprema, la jueza Ángela Vivanco, dijo a propósito de la delincuencia que el Estado de Derecho está en jaque. El subsecretario del Interior, encargado de eso, o sea, de la seguridad pública, dijo que el Estado de Derecho está en jaque hace mucho tiempo. Y esto es notable. O sea, un representante del gobierno, Poder Ejecutivo, y la representante del Poder Judicial estuvieron en algo de acuerdo, que el Estado de Derecho no funciona en Chile. La única discrepancia es desde cuándo no funciona. Vamos a ver si con estas declaraciones vienen inversionistas a Chile. En la ruta 160, cerca de Curanilahue, un camión transportaba una grúa robada. Carabineros detuvo al chofer, que no tenía por lo demás licencia para conducir. Detuvieron a estas personas y cuando eran trasladados a un cuartel, recuperaron 10 encapuchados armados la máquina ante la pasividad de los carabineros. No hubo resistencia de la policía. Después la policía en un operativo detuvo a 3. Eran muchos más. Entre ellos detuvo al chofer. Los demás escaparon con la máquina robada. El tribunal decretó que el chofer que trasladaba a esta máquina, que no tenía licencia de conducir, que fue rescatado por 10 encapuchados armados, pero que posteriormente fue detenido, solo quedara libre, pero con una firma quincenal, nada más. Si de Estado de Derecho se trata, habría que rogar a Ángela Vivanco que se preocupe de los jueces, de sus jueces. La ministra del Interior y Seguridad Pública dijo que los resultados en materia criminal de este gobierno son mejores que los del gobierno anterior. En los primeros 6 meses, los asesinatos aumentaron un 55% y los homicidios sin autor conocido en cerca de un 300%. Más allá de la torpeza de Carolina Toá, más que de preocuparse de cuándo comenzó la ausencia de Estado de Derecho, el Ministerio del Interior, el subsecretario Monsalve, debiera preocuparse más de proteger la vida de los ciudadanos, porque la gestión hasta ahora es muy mala. Los números lo dicen. Muchos atribuyen a que la masiva votación de sectores populares, incluyendo los jóvenes de esas comunas, por el rechazo, se debe a la seguridad pública. Si creen que haciendo lo que hacen van a salvar la situación, esto no tiene vuelta. A toda esta situación hay otro factor, que es el Partido Comunista. Gabriel Boric siente una tierna debilidad por esa colectividad. Seguramente porque es el único partido tradicional que tiene juventud. Por eso Carol Cariola o Camila Vallejo podrían ser frente amplistas. Hay vasos comunicantes generacionales e ideológicos
entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Además, muchas militantes del Frente Amplio se declaran marxistas. Chile es el único país conocido en que gobierna el Partido Comunista sin que haya dictadura. El Partido Comunista chileno siempre fue prosoviético y cerró los ojos ante los horrores ocurridos tras la cortina de hierro. Fue, de hecho, el Partido Comunista más ortodoxo de Occidente, más leal a la nomenclatura soviética y siempre miró con desconfianza lo que se llamó eurocomunismo. Y además de ahí su distancia, esta relación con los soviéticos, su distancia con el Partido Comunista chino. El Partido Comunista chileno siempre tuvo además una política militar, y esto mucho antes del golpe de Estado. Y con su 7,3% de los votos, es una columna vertebral del gobierno de Gabriel Boric con un poder enorme, un poder mucho mayor a su apoyo ciudadano. El Partido Comunista siempre vela por lo táctico y lo estratégico para lograr su objetivo final. Pero, ¿cuál es el objetivo? Si usted revisa la declaración de principios del PC, no encontrará nada, salvo algunas palabras generalizantes. Nadie pregunta al PC, nadie le pregunta a Guillermo Tellier qué haría si tuviera el poder para hacer lo que ellos quisieran. ¿Qué haría? ¿Cuál es su modelo? El Partido Comunista lo que desea es una sociedad en que prácticamente todo sea estatal, con pequeñísimos espacios modestos para la actividad privada. Un pequeño almacén de barrio, una pyme minúscula y solo hasta ahí el mundo privado. El resto todo estatal. Y con un Estado manejado por aparatos representando, dicen, a la clase trabajadora. Y como eso de las clases ahora no está funcionando mucho, se han volcado por los colectivos identitarios. Por eso, al Partido Comunista no le interesa si una política es buena o mala. Lo que le interesa es, ustedes lo han escuchado, correr el cerco. Esa es su mejor palabra, mejor frase. Pero ¿hasta dónde correr el cerco? Hasta lograr eso, de todo público y muy poco privado. Por eso todo lo que magulle o destruye al sector privado le viene bien para su objetivo. Y ocurre que el PC tuvo la posibilidad, esta posibilidad con el texto constitucional que fue rechazado. Pudieron haberse apropiado del sistema político y hacer progresivamente lo que quieren. Tuvieron una derrota muy importante que ellos llaman táctica. Hasta la próxima, dicen. Han dicho que la derecha utilizará el resultado del plebiscito para detener la agenda transformadora del gobierno. Entonces, digámoslo así, como resumen. El gobierno ha sufrido una enorme derrota en el plebiscito. El gobierno y el presidente Boric tienen una muy baja evaluación ciudadana. Están en duda sus reformas llamadas estructurales. El gobierno decidió hacer una modificación mínima del gabinete, sin ampliar su base electoral, por lo que la oposición hoy día es mayoría. El problema de seguridad pública ya grave ha empeorado enormemente y ya se deja sentir una crisis económica que será profunda y prolongada. Se estima que hay, en términos relativos, más de 500.000 empleos menos que en la prepandemia. Las ofertas laborales han disminuido sucesivamente en los últimos 3 meses. Los despidos por necesidades de la empresa han aumentado un 30%. Chile es el 6º país en el mundo que más ha subido la tasa de interés, lo que en medio de la recesión que se está dejando caer va a provocar la quiebra de numerosas empresas. Creo que el presidente tiene un mes o un poco más para entender que debe reaccionar, que si sigue así, su gobierno no tiene mayor destino. Los momentos más complicados de los gobiernos son los años 2 y 3. Eso ha sido históricamente del retorno a la democracia. Bueno, el segundo año de Gabriel Boric comienza el próximo marzo. Y todo esto entonces puede ser una pesadilla. Si no amplía su base electoral, ampliando el gabinete, si no logra obtener un consenso amplio en materia económica para enfrentar la crisis, porque los capitales están dejando el país en estos instantes, porque no hay confianza. Solo así podrá contener el descontento social, los intentos de un nuevo retiro de los fondos de las AFP, eso viene de todas maneras. Solo así podrá gobernar y solo así podrá resistir una eventual salida del gobierno del Partido Comunista, porque cuando el Partido Comunista vean que están ahí y estando ahí es solo costo,
cuando vean que los sectores populares rechazan el gobierno, o sea, los rechazan a ellos activamente, cuando las protestas ya no sean contra Piñera, sino contra los que ahora gobiernan, incluido el Partido Comunista, cuando se den cuenta que perdida la Constitución, el programa ya no será posible en su matriz original, cuando perciban que es mejor ser oposición que oficialista, el Partido Comunista posiblemente se va a ir. Por eso Gabriel Boric necesita más apoyo, porque si no, será un solitario, patético, o sea, que causa lástima en la moneda. Y naturalmente que ese actuar solitario, patético, será sin el romanticismo de Salvador Allende.